Aquí comienza Red Más Noticias. Son 14 los militares que resultaron heridos luego de un ataque que sufrieron en Vistahermosa, en el Meta, por parte de las disidencias de las FARC, quienes les dispararon. Los hombres del ejército recibieron explosivos al paso de los vehículos en los que se transportaba. 4 de los desminadores tienen heridas bastante graves. Un grupo de hombres de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario fue atacado en Vistahermosa, departamento de Meta. El contingente, que se transportaba en un vehículo rumbo a realizar labores de desminado humanitario, de repente fue atacado con artefactos explosivos en la vereda Costa Rica. El ataque dejó 14 militares heridos por esta acción criminal. De inmediato, unidades militares llegaron a la zona para prestar los primeros auxilios, evacuarlos del lugar y trasladarlos a un hospital cercano. De estos 4 jóvenes fueron remitidos al Hospital Departamental de Villavicencio por presentar múltiples heridas. Uno de ellos se encuentra en ese momento en salas de cirugía en procedimiento por tener una herida toracoabdominal. Los otros 10 jóvenes fueron atendidos en el Dispensario Médico Oriente, encontrándose inestables. Los responsables habrían sido miembros de grupos al margen de la ley, aún sin establecer si fueron del ELN o de las disidencias de las FARC. El personal desminador no portaba armas ni uniformes militares. Es por eso que la Procuraduría, tan pronto sucedieron los hechos, se pronunció. La Procuraduría rechaza el ataque a 12 soldados desarmados en Vistahermosa Meta. Solicitamos a autoridades actuar con celeridad para atender a las víctimas e identificar y judicializar a los responsables. Señaló el ejército a través de un comunicado que este atentado terrorista no solo afecta la integridad de los militares que trabajan por descontaminar el departamento de minas antipersona, sino que también ponen en grave peligro a la población civil que está expuesta a pisar este tipo de artefactos. Mucha atención, Enrique Vives Caballero, el hombre que atropelló a por lo menos 6 personas el año pasado en Santa Marta, solamente va a pagar 7 años y 8 meses de prisión. Ese accidente le causó la muerte a 6 personas el 13 de septiembre del año pasado. Esta decisión todavía no ha sido avalada por un juez de la República, pero esta pena está contemplada en el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, luego de haber indemnizado a las familias de 5 de las víctimas. En el acuerdo además se deja claro que esta pena el señor Vives la va a pagar en la casa, no en la cárcel, en la casa. Y que se compromete el señor a no volver a conducir en estado de embriaguez. Más adelante vamos a ampliarles esta noticia que se acaba de producir. El señor Enrique Vives no va para la cárcel, solo va a pagar 7 años de prisión domiciliaria y que se compromete a no volver a conducir en estado de embriaguez después de haber asesinado 6 personas cuando estaba manejando borracho. Un tribunal administrativo de Cundinamarca llamó a declarar a los candidatos a la presidencia Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez e Ingrid Betancourt, así como a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, dentro del proceso que adelantan en contra del registrador nacional Alexander Vega. Los candidatos y expresidentes declararán mañana desde las 8:30 de la mañana sobre las presuntas irregularidades que cometió el registrador Vega en las pasadas elecciones del 13 de marzo, denunciadas por Colombia Transparente, que aportó más de 634 evidencias. Vamos con la campaña. El candidato Federico Gutiérrez hizo un recorrido por Bogotá. Aseguró que se hará cargo de la seguridad de la ciudad. Desde las 6 de la mañana, el aspirante llegó a Ciudad Bolívar, donde compartió con la comunidad. Luego estuvo en la localidad de Mártires, donde dio a conocer su propuesta de seguridad para la capital. En pocos minutos va a estar reunido con los representantes de Asobares. Van a hacer un recorrido con los taxistas de la ciudad. Y la circulación de una supuesta carta donde el gerente de Uno daba descuento por votar por Fico provocó que Petro le jalara las orejas a Roy Barreras. Lo regañó por poner a circular una noticia que era falsa. Un falso comunicado de tiendas de Uno, ese comunicado que les estamos mostrando es falso, instaba supuestamente a votar por Federico Gutiérrez, ofreciendo un 70% de descuento a quienes lo hicieran. Pues todo era una mentira. Roy Barreras cayó en la trampa, lo publicó en su cuenta en Twitter y eso provocó la furia de su jefe político, de Gustavo Petro, quien en un trino dijo que el comunicado era falso y que hay que tener extremo cuidado y no caer en los fake news de la contracampaña, buscando conflictos donde no
existen. Jalón de orejas de Gustavo Petro a Roy Barreras. El candidato presidencial de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se reunió con representantes de la Sociedad de Agricultores de Colombia, a quienes expuso sus propuestas económicas para el sector agrícola. Durante el encuentro, el aspirante les prometió que si llega a la Casa de Nariño, combatirá la inflación sin gravar la canasta básica y que trabajará en crear condiciones para la mujer rural, la seguridad alimentaria, la generación de empleo y el orden público. Y eso va a combinar elementos desde la perspectiva económica, ambiental, educativa, científica, para tener la seguridad alimentaria en nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de consumir nuestros propios productos y además ampliar nuestra canasta exportadora desde esa perspectiva del mundo rural, en particular de la agricultura. La candidata presidencial de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, sostuvo un emotivo encuentro con habitantes del municipio del Carmen de Atrato, en el Chocó. La aspirante visitó la iglesia y el Centro de Memoria Histórica, donde escuchó a víctimas del conflicto armado y les habló sobre sus propuestas de campaña. Betancourt también recorrió las calles del municipio y pasó por el hogar San José. Betancourt estará de gira toda esta semana y va a cerrar campaña en Barranquilla. Y siguen las correrías del candidato Rodolfo Hernández. Hoy el turno fue Riohacha, en La Guajira. La recta final de la campaña del exalcalde de Bucaramanga continúa en Plaza Pública. Es allí donde espera consolidar los votos que le darían un eventual triunfo, dice él, o pasar a la segunda vuelta. En Riohacha visitó el mercado público en las principales vías de la capital de La Guajira para dar a conocer sus propuestas. Mañana se va para Ibagué, en donde también va a estar caminando por el centro de la ciudad. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral, con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y a partir de las 3 de la tarde, con el mejor análisis de toda la jornada. Elige bien. Elige el mejor análisis. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. La Fiscalía General entregará al Fondo para la Reparación de las Víctimas 114 bienes avaluados en más de 132.200 millones de pesos. Entre este grupo de bienes hay propiedades que pertenecían a la denominada Casa Castaño y a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. A través de la Dirección de Justicia Transicional se entregará al Fondo para la Reparación a las Víctimas las 114 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos armados ilegales. Se destacan, entre otros, 16 bienes ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, vinculados con la denominada Casa Castaño, valorados en más de 64.200 millones de pesos. Así como 7 oficinas relacionadas con Guillermo León Acevedo, con un valor que supera los 19.000 millones de pesos, ubicadas en el norte de Bogotá. Estos bienes están afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, los cuales fueron decretados por tribunales de justicia y paz durante los 2 últimos meses. Estas entregas hacen parte de la segunda fase establecida entre la Fiscalía General de la Nación y el Fondo para la Reparación a las Víctimas, en la que ya fueron entregados 49 predios, avaluados en 44.000 millones de pesos. Estas propiedades están ubicadas en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Sucre y Valle del Cauca. 97 votos a favor, 20 en contra. La Cámara de Representantes acaba de aprobar que la Justicia Penal de Colombia vuelva a la presencialidad a partir del próximo 1 de junio, mientras que las otras dependencias de la justicia van a seguir en la virtualidad. La decisión, todavía le falta el debate en el Senado, todavía no es un hecho, pero ya causó polémica por el evidente retraso que significa en materia de impunidad, atención y facilidad al usuario, porque durante la virtualidad hubo descongestión, es decir, durante la pandemia las cosas que dejó fue que esta virtualidad ayudó a acelerar procesos, reuniones por la facilidad que tienen todos vía virtualidad. Vamos a ver qué pasa con esta decisión.
¿Esto qué significa? Primero, el colapso absoluto de la justicia, dado que se deben reprogramar la mayoría de audiencias que se habían programado de manera virtual y que ahora sufrirán los cruces de agenda, las dificultades para los desplazamientos y demás. En segundo lugar, los usuarios de las jurisdicciones civil, laboral y de familia ya no tendrán ni que imprimir, ni que fotocopiar, ni que autenticar. Ellos solo lo harán a partir de ahora las víctimas de los delitos y las personas que estén procesadas por la justicia penal, que por supuesto no solo entra en un colapso, sino que a partir del 1 de julio vuelve a la dinámica de los aplazamientos, de las dificultades para poder funcionar. Es una verdadera pena lo que ha sucedido el día de hoy y un acto de discriminación con funcionarios, usuarios y litigantes. El nuevo Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, aseguró que no es cuota del Contralor General Felipe Córdoba y que no va a actuar en cuerpo ajeno. Esta elección se dio tras una muy fuerte polémica por supuestos conflictos de intereses de algunos concejales. Tras resolver nuevas recusaciones contra los concejales Lucía Bastidas, Álvaro Acevedo, Samira Bizambra, Germán García y Libardo Asprilla, la plenaria del Consejo de Bogotá eligió con 29 votos a favor y 6 en blanco al abogado Julián Mauricio Ruiz como nuevo Contralor de Bogotá. Expectativas son todas, queremos tener una Contraloría abierta y de cara a la ciudadanía, queremos que los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes ejercicios o etapas de control se fortalezcan. Sectores del Consejo señalaron que la votación se hizo en ley, pues las recusaciones expuestas fueron resueltas. También le pido, presidente, dentro de su diligencia, que lo ha aprobado además, que siga adelante con las investigaciones que acaba de mencionar usted. Que acabemos de una vez por todas con ese cartel de recusadores que pretendían paralizar este Consejo de la Ciudad. El funcionario electo respondió frente a las críticas que lo vinculan como cuota del actual Contralor Felipe Córdoba. Yo no voy a gobernar en cuerpo ajeno. Yo soy Julián Ruiz y me presenté en un proceso meritocrático y fui electo después de ese proceso meritocrático. Explicó en qué aspectos centrará su gestión. Para mí lo importante es que todos los rincones de la ciudad cuenten con su Contralor y cuenten con su Contraloría. Y para eso diseñaremos diferentes estrategias, aprovecharemos la tecnología, crearemos una app de control público ciudadano. Ruiz es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional y tiene un magíster en Derecho Público de la Universidad del Rosario. A esta hora la plenaria del Senado discute en segundo debate el proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo de Escazú. El pasado 26 de abril esta iniciativa pasó el primer debate de los 4 que deben atravesar en el Congreso para ser aprobada. La Alianza por el Acuerdo de Escazú hizo un llamado a todos los senadores para acelerar su ratificación debido a que está demorado. El partido de gobierno ha asegurado que su validación podría significar una pérdida de soberanía, mientras que la oposición busca que esto no se archive. Este tratado internacional es uno de los más importantes de toda Latinoamérica y del Caribe, porque busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales. Tras el colapso de 4 viviendas en Medellín por cuenta del invierno, las autoridades afirman que realizan seguimiento a por lo menos 20 puntos críticos con riesgo de deslizamiento en diferentes zonas de la ciudad. La naturaleza respondió. La erosión que causa la quebrada de la Iguaná, afluente que desemboca en el río Medellín, en esta ocasión no dejó víctimas que lamentar. Según el Departamento de Atención de Riesgos, ya se había lanzado una alerta para la evacuación de 110 viviendas en este sector. Que hace que se tenga una pérdida de soporte del talud. Por esto se generó el colapso del total de 4 viviendas. Cabe resaltar que esas viviendas ya tenían evacuación definitiva. Por su parte, la población insiste en que es necesaria una obra como medida de mitigación y auxilios de arriendo para los evacuados. Con la construcción de los 4.1 y con la intervención que hizo el consorcio Redes Iguaná con el colector de aguas residuales, la negligencia de la administración ha sido total y hace caso omiso a nuestros llamados. Ante esto, la Personería de Medellín llegó al lugar para dar una mano con ayudas humanitarias. Y hemos quedado con el compromiso de articular con la administración para que haga las intervenciones que tienen que hacer, pero también salvar vidas ya
se ha comprometido a hacer algunos esfuerzos y coordinaciones con la empresa privada para seguir ayudando a los habitantes de este territorio. Autoridades hacen seguimiento a otros 20 puntos críticos con elementos que determinan la presión del agua en el terreno, miden los desplazamientos horizontales en taludes y terrenos inestables, entre otros. Cuenta con 7 sistemas de alerta temprana para inundaciones y avenidas torrenciales, localizadas en zonas de alto riesgo. En los últimos días, algunos de estos se han activado. Contamos con el recurso técnico y humano para las inspecciones que nos permiten tener un control sobre la progresión de los eventos mencionados. Según el sistema de alertas tempranas de Medellín, este año ha llovido más de la cuenta. El promedio de lluvias en el centro de la Burra es de 100 milímetros, mientras que en marzo del 2022 se reportó un acumulado de 140 milímetros. Hablamos de los huecos en Bogotá porque los conductores no aguantan una pinchada más por culpa de los llamados huecos rompellantas. Nosotros salimos a recorrer las calles de Bogotá para buscar esos molestos y peligrosos, yo no diría huecos, cráteres que hay en las principales vías de nuestra capital. Carrera 60 entre calles 53 y 63, en la mitad de la calzada sur-norte. Este inclino del pavimento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los conductores. Pase lento, una sola caída y ahí quedamos. Ya cuando escuchamos, nos abrillamos, la gente tampoco no es que ayude mucho a respetar que uno está varado, entonces pues... El drama de Fabio y su familia es el mismo que padecen quienes deben transitar por avenidas tan importantes como la Boyacá en sentido sur-norte. Este hueco, en un solo día, puede destrozarles las llantas a más de 20 vehículos. ¿Le ha pasado de pronto que se pincha con un hueco de estos? Sí, señor, buenas tardes, sí. Los rines, más que todo, sufren y suspensión. La condición para hacer un hueco rompellantas, coinciden los afectados, es que esté localizado en vías principales, atravesado en la calzada y que por las noches tenga poca visibilidad, siendo una trampa mortal también para motociclistas y ciclistas. Sí, claro, eso es peligroso, uno esquivando puede chocar con otro carro, pero bueno, ¿qué más se hace? Andar así porque no hay manera. Cualquier hueco que haya en la ciudad es un peligro para todo motociclista. ¿Le ha pasado de pronto un accidente con un hueco de estos? Trato de ser más precavido al verlos, pero sí he visto muchos accidentes en ese sentido. Realmente peligrosos porque va uno descuidado y ¡pum!, se va. Por ahí se me rompió el tenedor la vez pasada, me partió una pata y ya estamos en las mismas. Según reportes ciudadanos, vías como la autopista norte, la ciudad de Cali y la avenida 68 están plagadas de huecos rompellantas. Además de la pérdida de tiempo, el percance resulta costoso. Un parche para solucionar el problema oscila entre los 10.000 y los 30.000 pesos, pero el precio puede subir si hay que rectificar el rin o si definitivamente hay que cambiar la llanta. Así, el chistecito puede salir hasta por 300.000 pesos en el mejor de los casos. Regresamos con las noticias del mundo. Tras más de 80 días de combate, Mariupol cayó por completo en manos rusas. Más de 200 soldados ucranianos atrapados en la fábrica de Azovstal se rindieron. El Kremlin ahora los ha catalogado como prisioneros de guerra. Este es el momento de la rendición de más de 260 soldados de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. Soldados rindiéndose, quienes lucharon y protegieron con su vida uno de los epicentros de la invasión y ahora son prisioneros de guerra. Ayer empezó la rendición de la unidad nacionalista de Azov y los soldados ucranianos bloqueados en la planta Azovstal en Mariupol. En las últimas 24 horas, 265 militares depusieron las armas y se rindieron, incluidos 51 que estaban gravemente heridos. El Ministerio de Defensa de Ucrania destacó la labor de sus hombres. Los defensores de Mariupol cumplieron todas las tareas establecidas por el comando en su totalidad. Desafortunadamente no tenemos la oportunidad de desbloquear Azovstal por medios militares. Esperan un intercambio sobre los más de 52 soldados quienes permanecen heridos de gravedad. Desde el Pentágono también destacaron la labor del batallón y advierten que además de Mariupol, la lucha sigue en el Donbass.
No hay duda de que los civiles que estaban atrapados allí en la planta que finalmente pudieron salir y los soldados que continuaron resistiendo allí lo hicieron con valentía y habilidad. Y es bastante admirable pensar cuánto tiempo pudieron resistir. El presidente Zelensky se refirió a ellos como héroes y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Con una votación de 188 votos a favor y 8 en contra, el Parlamento de Finlandia apoyó la solicitud del gobierno para entrar a la OTAN, ratificando su petición de ingreso. Este miércoles, Finlandia y Suecia van a presentar oficialmente su solicitud de ingreso a la OTAN. La primera ministra sueca aseguró que esperan poder superar cualquier problema por parte de Ankara después de que el presidente turco rechazara su posibilidad de ingreso. Suecia también espera cooperar con Turquía dentro de la OTAN. Esa cooperación puede ser un elemento nuevo e importante en nuestras relaciones bilaterales. Por supuesto, Suecia se opone a todas las formas de terrorismo, al igual que la OTAN y la Unión Europea. Al respecto, también se refirió el canciller de Alemania. Apoyo las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia, lo que he dicho y tengo tanta confianza como el secretario general de la OTAN. Esto también tendrá éxito y de manera rápida y eficiente con el apoyo de todos los países, incluida Turquía como miembro de la OTAN. Este jueves el presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia y al presidente de Finlandia para hablar sobre las solicitudes de ingreso de los dos países a la OTAN, que Estados Unidos ve con buenos ojos. Después de que Estados Unidos anunciara la flexibilización de una serie de restricciones a Cuba, el régimen celebró esa decisión, pero lamentó que no se haya eliminado el bloqueo. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que las medidas del presidente Joe Biden son un paso limitado en la dirección correcta. Señalan que aunque el anuncio es una respuesta a la denuncia del pueblo y del gobierno cubano, estos no modifican el bloqueo ni las medidas principales de cerco económico tomadas en el pasado por el exmandatario Donald Trump. Y entre tanto, la OMS pidió a Corea del Norte aceptar las vacunas, esto en medio de la crisis que viven tras la llegada allí del COVID-19. Advierten sobre los altos niveles de transmisión del virus entre personas no vacunadas y el riesgo que implica para la aparición de nuevas variantes. La OMS dice estar profundamente preocupada por la propagación del COVID-19 entre la población que no está inmunizada. La República Popular Democrática de Corea ha anunciado a través de sus medios estatales su primer brote de COVID-19, con más de 1.4 millones de casos sospechosos desde finales de abril. La OMS está profundamente preocupada por los riesgos de una mayor propagación de COVID-19 en el país, particularmente porque la población no está vacunada. El Foro Económico Mundial presentó los riesgos que tiene la economía global en uno de los momentos más complejos y de incertidumbre. Apenas estaba pasando la pandemia y aparece una guerra. Además, están de por medio desafíos como el cambio climático y la migración. Luego de 2 años de pandemia, que aún se mantiene, aumentos en los precios de los alimentos y una guerra en Ucrania que no está claro hasta cuándo se puede extender, la incertidumbre en el mundo crece. Según el Foro Económico Mundial, apenas se comenzaban a superar las dificultades que trajo la pandemia cuando estalla una guerra en Ucrania por la invasión rusa y las previsiones económicas vuelven a cambiar. Ahora son más negativas. Presenta el Global Risk Report 2022. Informe de riesgos globales, que tiene en cuenta lo que piensan los gobiernos, empresas y la sociedad civil, y que concluye que el mayor de esos riesgos es el estancamiento económico. De acuerdo con el reporte, en el mundo tanto desarrollado como el que está en vía de serlo, se enfrentan problemas con el aumento en el precio de las materias primas, la inflación desbordada y el crecimiento de la deuda, en un momento en que aún no se ha podido controlar el virus del COVID-19. El análisis que publica El Economista sostiene que se suman los desequilibrios en el mercado laboral, las políticas proteccionistas y el aumento en la disparidad en materia de educación y competencias, lo que va a afectar la colaboración internacional que golpeará a los más pobres. Sin ese apoyo y colaboración no será fácil enfrentar temas como el flujo de la migración por temas climáticos, dificultades económicas o inestabilidad política en algunos países. Se espera que se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles para ser más competitivos y tener influencia en las decisiones futuras. Pero el cierre de industrias que usan estos productos y emplean a millones de trabajadores puede traer problemas al empleo global, un tema para tener en cuenta.
Y aquí en Redman Noticias nos interesan los temas ambientales, porque Colombia ha asumido unos compromisos a nivel global. Lo veíamos hace apenas el año pasado en Glasgow, porque el tiempo corre y hay que hacer tareas importantes. Una de las tareas más importantes tiene que ver con la deforestación. Señor Ministro de Ambiente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Muchas gracias, Giovanni. Feliz de estar aquí el día de hoy en este espacio y poderle hablar a los colombianos. Señor Ministro, ¿en dónde se concentra la deforestación en Colombia? Bueno, Giovanni, mira que el 70% de la deforestación en Colombia se concentra en 5 departamentos: Caquetá, Guaviare, sur del Meta, Antioquia y Putumayo. ¿Donde hubo conflicto prácticamente? Sí, realmente donde hubo conflicto y donde hoy hay actividades ilícitas. ¿Cuáles son las causas hoy por hoy de esa deforestación? Bueno, hoy tenemos varias causas. Tenemos cultivos ilícitos, tenemos minería ilegal, acaparamiento de tierra, praderización y ampliación ilegal de la frontera agrícola. ¿Cómo es la ampliación de la frontera agrícola? Bueno, mira que todo está relacionado. Aquí estamos hablando de que hoy vamos al territorio, a un departamento como Caquetá, como Guaviare, y vemos que alrededor de toda esa zona hay cultivos ilícitos. Todo esto está financiado con recursos del narcotráfico. Con estos dineros, ¿qué hacen? Acaparamiento de tierra, hay deforestación, meten ganadería ilegal y por supuesto comienzan a ampliar las fronteras. Entonces mira que todo está relacionado. Estamos hablando de deforestación, cultivos ilícitos, dinero ilegal. Ahí viene la financiación de minería también ilegal en algunas regiones del país. Y por supuesto todo eso conlleva a que están acabando con nuestros bosques. Esas son las causas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, hoy estamos viviendo una triple crisis a nivel global. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de pérdida de biodiversidad y de contaminación y de polución. Y en la medida en que nosotros deforestamos 1 hectárea, mira, 1 hectárea se deforesta en un día. Restaurarla, 25 años. 25 años una hectárea. Poder tener 1 hectárea nuevamente con los árboles como deben estar, como la encontramos, alrededor de 25 años. Es ver un árbol crecer y nuevamente reconstruir, restaurar ese ecosistema y ver ahí la biodiversidad que en algún momento hubo. Entonces, cada hectárea de bosque que perdemos está afectando, primero, nuestro ciclo del agua, nuestros recursos naturales, la biodiversidad que se está perdiendo, todo lo que había ahí en ese momento comienza a irse. De hecho, cuando tú vas a una región y dices, ve, esa ave que hay aquí ya hace mucho tiempo no viene. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo la capacidad de mantener la biodiversidad ahí. Entonces se ha deforestado, ha habido pérdida de recurso hídrico y por supuesto las especies van migrando. Entonces mira las consecuencias hoy de la deforestación. Además, el 33% de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero en nuestro país, son causa de la deforestación. 33% de las emisiones por la deforestación. Y me pregunto, ¿y por qué eso? Porque el árbol captura CO2, lo transforma en oxígeno, pero gran parte de ese CO2 lo almacena en el suelo. Cuando estamos deforestando, ese CO2 vuelve y sale y va a la atmósfera. Entonces, hoy el 33% de los gases de efecto invernadero en Colombia son consecuencia de la deforestación. Señor Ministro, nosotros hemos visto cómo el presidente se volvió un actor, y el presidente representando a Colombia, un actor internacional en materia de cambio climático. En Glasgow vimos como propio Boris Johnson, como el propio presidente Biden, los grandes líderes de Europa lo escucharon con atención y vieron que Colombia era un líder por los bonos verdes. La pregunta es, si eso está pasando en Colombia, ¿qué está haciendo el gobierno o qué hizo el gobierno del presidente Duque para tratar de frenar y de revertir esta situación? Mira, hay algo muy importante aquí, es primero que el gobierno del presidente Duque ha puesto en el centro de la agenda el medio ambiente y la sostenibilidad. Y eso no es solamente con un plan nacional de desarrollo, sino que se construye con la política pública. Que eso más fue un líder regional, porque casi ningún país de América lo había puesto. Un líder regional e internacional hoy reconocido en todos los países, en todos los escenarios. Hoy Colombia hizo un compromiso enorme en el marco del Acuerdo de París, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al año 2030. Y eso está
lleno de acciones, esa estrategia está llena de acciones de ser carbono neutrales al año 2050 y tiene más de 196 acciones que Colombia debe cumplir. Y eso está hoy en una ley, que es la Ley de Acción Climática. Entonces mira que ha ido avanzando un Plan Nacional de Desarrollo con una ambición enorme, con resultados y con acciones, pero al mismo tiempo con una política pública robusta, que es lo que garantiza que finalmente esto continúe. No que se quede en un periodo de 4 años, sino que siga. Hoy está en la Ley de Acción Climática, que fue aprobada por el Congreso de la República sin un voto en contra. Por unanimidad fue aprobada y hoy se marca una hoja de ruta y un camino a seguir para Colombia en los próximos 30 años con todos esos compromisos, pero mostrando, Giovanni, acciones. Acciones en la siembra de árboles, en restauración, en la recuperación de corales. Mira, la meta de 180 millones de árboles, ya superamos 123 millones de árboles. Ya hemos restaurado 208.000 hectáreas y la meta son 300.000 que vamos a cumplir. Ya hemos conservado 268.000 hectáreas con pago por servicios ambientales a más de 10.000 familias. Toda la agenda pone en el centro la naturaleza, los recursos naturales y las comunidades. Sabe, señor ministro, que aquí en Red Noticias vinieron los 22 candidatos presidenciales en su momento, precandidatos, y los que están en contienda todos han estado acá. Y esa ley de acción climática es transversal. ¿Sabe que es el único punto en el que no hay discrepancia? Esa es una ley que se hizo a largo plazo. ¿Por qué no nos explican qué consta, qué es? Bueno, esa ley de acción climática lo que busca es incorporar todas las acciones que debe tener Colombia en los próximos años para poder ser un país carbono neutral. ¿Y para eso qué hay que hacer? ¿Qué es carbono neutral? Que las emisiones sean igual a las capturas. Eso es la neutralidad. Hoy estamos emitiendo mucho más de la capacidad que tiene el planeta para capturar. Hay deforestación, sigue creciendo la industria, todo eso emite. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Restaurando ecosistemas, llegando a cero deforestación, economía circular, reciclaje, transición energética, que hoy el país es líder en transición energética en Latinoamérica. Mira que de 0.2% de la matriz energética cuando inició el gobierno ya vamos superando el 10%. Eso es harto en 4 años, ¿Qué ¿no? quiere decir eso? Que solamente teníamos 28 megas de energías renovables no convencionales, eólica y solar prácticamente. Sí. Y que apenas en 4 años hemos llegado ya a superar un 10%, a 2.500 megas cerramos este año. En eólica, solar, y ya venimos con 2 proyectos de hidrógeno verde, que quiere decir que la apuesta en ciencia, tecnología, para que Colombia sea una superpotencia, da los resultados y ese es el camino que debe seguir. Entonces, todas estas acciones, Giovanni, están incorporadas en una ley. ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, que Colombia debe restaurar 1 millón de hectáreas al año 2030. Nuestra meta del plan de desarrollo es 300.000 hectáreas en 4 años y vamos a cumplir. Debemos seguir cada 4 años mínimo con ese plan. Que vamos a proteger el 30% de las áreas marinas y terrestres, van a estar en conservación. Hoy estamos avanzando y nos vamos a adelantar 8 años, vamos a hacerlo en el 2022. Dice que debemos llegar a cero deforestación al año 2030. Dice, por ejemplo, que al año 2030 deberíamos tener 600.000 vehículos eléctricos. La meta del plan de desarrollo eran 6.000, ya vamos superando 6.700 y la ley nos va a ayudar a acelerar y al mismo tiempo la tecnología y los costos van a ir disminuyendo y nos deben ayudar a llegar a esas metas. Economía circular, hemos duplicado la tasa de reciclaje de un 6 a casi un 14%. Hay un cambio de chip incluso en la cultura colombiana, Los ¿no? plásticos de un solo uso al año 2030, del 100% deben ser reutilizables, compostables o reciclables. Mira que es una hoja de ruta, como lo mencionabas ahora, transversal a todos los sectores. Aquí estamos hablando de movilidad, de energía, de agricultura, economía circular, educación. Creamos la Escuela Nacional de Educación Ambiental y en la ley se incorporó
en la educación básica primaria, secundaria, técnica, tecnológica y profesional el cambio climático en el pensum obligatorio. Bueno. ¿Desde cuándo empieza eso? Ya estamos reglamentando la ley que fue aprobada en el mes de diciembre, tenemos 6 meses para reglamentar y ya comienza el proceso para que en el año 2030 esté totalmente incorporado en esos pensum. Entonces mira que hoy estamos viendo un 360 grados, una estrategia de lucha contra la deforestación, de trabajo con las comunidades, de erradicación de pobreza. Definitivamente desde este sector, Giovanni, vamos a poder generar empleo. Hoy solamente los negocios verdes, que ya tenemos 4.000 negocios verdes en Colombia, generan más de 45.000 empleos. Y enseñándole a las comunidades cómo hacer uso sostenible del bosque, con no maderables del bosque, es lo que se conoce. Sí. ¿Qué es no maderables? Hojas, raíces, frutas, y que busquen otras formas de sostenibilidad y no talar o cortar un árbol. ¿Sabe, señor ministro, que fui testigo en algún viaje que pude la oportunidad de hacer un ejercicio periodístico en Oriente Medio, en Israel y en muchas partes de Europa? Les llama mucho la atención el compromiso verde de Colombia, los bonos verdes. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue esa herramienta que hizo que el mundo se fijara en Colombia como una estrategia real, sostenible y efectiva para tratar de frenar el cambio climático? ¿Fue un discurso? ¿Fue lo que se estaba haciendo? ¿Es la misma condición geográfica de Colombia? ¿Qué fue lo que atrajo la atención del planeta? Esa es una muy buena pregunta, porque siempre hablamos, ¿cómo se va a financiar todo esto? No, pues les están dando la plata, sí. Entonces, pero ¿qué fue lo que hizo que el mundo le creyera a Colombia? Aquí hay 2 temas. Uno, que es la emisión de bonos, sí, que ha hecho el Ministerio de Hacienda, de casi 1.5 billones. Uf. Esos recursos entran a la nación y son para financiar proyectos sostenibles en infraestructura, en energía, en medio ambiente. Esos son la emisión de bonos verdes. Por otro lado, es el mercado voluntario de carbono. Se crea un nuevo mercado en el Acuerdo de París, donde el carbono tiene precio cada tonelada que se captura, y ese es el mercado que estamos madurando, y con base en eso se crea un nuevo modelo financiero. Entonces, una persona que tiene un bosque, ¿sí?, o que restaura o que siembra árboles, certifica su proyecto de cuánto carbono captura ese bosque, digámoslo así, y con ese certificado puede salir a venderlos en el mercado nacional o internacional, porque en Europa, por ejemplo, ya es obligatorio que todas las empresas compensen sus emisiones. Si se pasan de las emisiones que tienen autorizado, tienen que pagarlas. Entonces pueden salir a comprar al mercado internacional. Y Colombia va a ser una superpotencia en el mercado de carbono. Entonces tenemos emisión de bonos verdes y, por otro lado, mercado de carbono, que es el mercado que viene creciendo de manera exponencial y en el que Colombia es uno de los líderes, porque tiene impuesto al carbono. Hoy tiene una taxonomía verde, que es esa clasificación de todos los proyectos que tienen un impacto sostenible y un impacto verde, y eso está ayudando a que Colombia tenga mucha credibilidad, mucha confianza, y que nos esté permitiendo atraer más recursos de los fondos globales, de la banca multilateral, de la banca privada y también de la cooperación internacional. Entonces, hoy en Colombia se ha generado algo muy importante, Giovanni: confianza. Confianza en lo que estamos haciendo, en que hay una política pública, en que hay estabilidad y seguridad jurídica, y en que estamos trabajando muy rápidamente para cumplir esas metas. Les voy a mostrar a los televidentes unas imágenes de los parques eólicos que hay en el norte del país, que son además impresionantes y de los más importantes que hay en América Latina. Señor ministro, pero de todas maneras hay problemas. ¿Cuáles son los focos de atención para la recuperación de nuestro medio ambiente? ¿Cuáles son los puntos? Número 1, definitivamente, y esta es una lucha que debemos seguir, lucha contra la deforestación. ¿Sí? Si bien en el año 2017, Giovanni, fue el año de mayor deforestación en Colombia en la historia, 219.000 hectáreas deforestadas en ese año. En el inicio del gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Duque en ese plan se propone disminuir en un 30% la deforestación. Así que se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, nace el programa de 180 millones de árboles, 300.000 hectáreas a restaurar, pago por servicios ambientales a las comunidades, negocios verdes, contratos de conservación, educación ambiental, foco
inicialmente en esos 5 departamentos que acumulan el 70% de la deforestación. Así que ese es uno de los grandes retos que tenemos como país, que siga en el centro, como lo ha hecho este gobierno, poner en el centro de la agenda el medio ambiente, la sostenibilidad, los recursos naturales, la biodiversidad. Somos el segundo país más biodiverso del planeta, con solamente el 6% de nuestro territorio en toda la Amazonía. Así que ahí tenemos un gran reto, seguir avanzando rápidamente en la transición energética, seguir trabajando en generación de conciencia y educación ambiental, 2.5 millones de hectáreas en proyectos agrosilvopastoriles de agricultura, de ganadería, que deben rápidamente poder avanzar. Ya van 160.000 hectáreas en estos 4 años y ahí creo que están los grandes retos: madurar ese mercado de carbono y generar ingreso en las comunidades, sobre todo en la Amazonía colombiana, para que tengan mejor calidad de vida, que cerremos esa brecha de pobreza y que podamos, en la medida de lo posible, tener al menos rápidamente 100.000 familias recibiendo incentivo de conservación para poder proteger ese bosque que tenemos tan hermoso, lleno de biodiversidad. Pues es el legado del gobierno, del presidente Duque en materia de medio ambiente, que lo puso en el foco, en el top a nivel mundial. Además, con la característica de que esa ley pasó sin ninguna objeción. ¿Sí ve que sí nos podemos poner de acuerdo todos los partidos en algo? Y fue en el medio ambiente. Pues gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Giovanni. Yo invito a todos los colombianos a que aprendamos a sembrar, a que lo tengamos en el inconsciente para que cada día podamos estar entendiendo el porqué. Creo que el primer paso para solucionar un problema es comprender el problema. Y hoy tenemos que trabajar en un propósito colectivo, proteger el planeta, proteger nuestra biodiversidad y entender que somos el segundo país más megadiverso de este planeta y que en nosotros está la responsabilidad. Y decirles, vamos bien, tenemos confianza, credibilidad, estamos mostrando acciones y eso hace parte también de los buenos resultados que pueda tener Colombia de aquí hacia el futuro. Pues gracias, señor ministro, por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias, Joan. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral, con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde, con el mejor análisis de toda la jornada. Elige bien. Elige el mejor análisis. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Y es que la campaña presidencial es la noticia más importante en Colombia. Hoy Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, denunció y mostró que en su sede de campaña en Medellín le habían instalado micrófonos para espiarlo, con capacidad para transmitir en tiempo real sus conversaciones privadas. Esta es la historia. Ante la sospecha de una posible infiltración en la campaña de Federico Gutiérrez, contrató una empresa de seguridad que realizó un barrido por algunas sedes de campaña. De acuerdo con la denuncia hecha por el candidato, en Medellín fueron encontrados estos micrófonos que grababan y transmitían información a otro punto. Eso es una chuzada, eso es más allá que una infiltración, la misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado y varios personajes de la campaña, donde públicamente reconocieron que habían infiltrado nuestra campaña. El aspirante le preguntó directamente a Gustavo Petro si tenía algo que ver. Yo le quiero preguntar al señor Petro si fue él quien mandó a instalar este micrófono en nuestra sede. ¿Por qué nos están espiando? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué se saltan las leyes y la norma? Y yo quiero decirle al país que nosotros no vamos a parar y no nos vamos a dejar intimidar. A lo que el exalcalde de Bogotá respondió. Hay que buscar mucho a esos expertos del DAS que chuzaban a todo el mundo en Colombia. Yo creo que ahí está la experticia de quienes chuzan.
Federico Gutiérrez también pidió una campaña limpia y transparencia en el resultado de las elecciones. Yo he defendido siempre la democracia, la institucionalidad y solo espero que no se ponga en riesgo y que aquí no haya marrulla ni tramoya, porque ya hemos visto lo que ocurrió justamente en las elecciones legislativas. El candidato y representantes de su campaña se reunieron con el ministro del Interior y con el director de la Policía Nacional para ponerlos en conocimiento de esta denuncia, además de las amenazas de muerte que se dieron a conocer por parte de grupos armados. Y mucha atención que esa reunión acaba de terminar, en la que el director de la policía y el ministro del Interior se reunieron con Federico Gutiérrez a propósito de esa denuncia, de los micrófonos que aparecieron en su sede de campaña, donde lo estaban escuchando, todo lo que él decía en sus conversaciones privadas. Laura Cifuente, buenas noches. ¿Qué medidas de seguridad se van a tomar después de estas denuncias? Giovanni, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Club de la Policía Nacional, donde se sostuvo esa reunión de por lo menos unos 30 minutos en donde se consolidaron esas medidas de seguridad, no solamente por estas supuestas y presuntas infiltraciones, sino también por unas amenazas que, de acuerdo a lo dicho por el ministro del Interior, son de suma gravedad y por eso han decidido robustecer el esquema de seguridad del candidato del Equipo por Colombia. Como consecuencia, el Gobierno Nacional, en conjunto con las fuerzas militares y la Policía Nacional, ha dado instrucciones claras de robustecer el esquema de seguridad del candidato presidencial Federico Gutiérrez, especialmente en lugares de residencia, campaña, desplazamientos, para garantizar la seguridad. Giovanni, televidentes, también habló el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, quien confirmó que efectivamente estos dispositivos que fueron encontrados en la sede de campaña de Federico Gutiérrez en Medellín eran dispositivos que tendrían la capacidad de captar audio y video y que en estos momentos se están adelantando las investigaciones para conocer hasta dónde llegarían estos videos y estos audios que podrían captar estos dispositivos y también, de acuerdo a lo que se ha dicho, cuánto tiempo llevaban grabando y qué tipo de información tenían. Desde el occidente de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Gracias, Laura, por la información. Y sigue la polémica en la campaña. Paula, ahora el candidato presidencial Gustavo Petro dice que en Colombia hay 3 venenos, que son el carbón, el petróleo y la cocaína. Sí, señor, lo dijo en el departamento de Córdoba, en plaza pública, inmediatamente, pues ante estas palabras reaccionaron analistas, reaccionaron los expertos que sostienen que no se pueden relacionar estos 3 elementos como si estuviesen al mismo nivel, empezando porque 2 de ellos son legales y de alguna manera se pueden controlar. En su periplo por la costa atlántica y más exactamente desde Sahagún, en Córdoba, el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que los 3 principales productos de exportación son el carbón, el petróleo y la cocaína. No producen una economía de trabajo nuestros 3 principales productos de exportación. Para el candidato del pacto histórico, el más peligroso de todos es el carbón, pero insistió en que ninguno de los 3 se puede soportar la economía, que le garantice el bienestar a la sociedad. Los considera un veneno que causa violencia. Son 3 venenos. El más poderoso, el carbón, que sacan del Caribe, Guajira y el Cesar. Y después el petróleo, que sacan del Piedemonte llanero, y después la cocaína. Analistas económicos y directivos gremiales sostienen que no se puede hacer una relación entre los 3 como si fueran productos que están en un mismo nivel. Creo que satanizar las exportaciones de petróleo y carbón, equiparándolas a las exportaciones de cocaína, no resulta conveniente. Decir que son un veneno no resulta conveniente. Estos son productos, el carbón y el petróleo, que han generado divisas y desarrollo para el país. Calificar los 3 como veneno no es correcto, incluso así parte de los recursos ilegales los introduzcan a la economía legal y haya problemas de carácter ambiental con los productos mineros. Si nos atenemos a las estimaciones que han hecho universidades como los Andes, que calcula que
el narcotráfico puede representar el 14% de las exportaciones del país, estaríamos hablando de unos 5.000 millones de dólares de exportaciones de narcotráficos, tal vez un poco más, que sería similar a la cifra que nos da el carbón, que es más o menos unos 5.300 millones de dólares. Pero también es cierto que los efectos medioambientales hasta cierto punto pueden ser controlados, también es cierto que es una actividad completamente legal, que no tiene pues las características del narcotráfico, y en ese sentido la comparación podría ser totalmente injusta. Recuerdan que la crisis actual por la guerra en Ucrania abre una nueva posibilidad a las exportaciones minero-energéticas. Creo que el país, independiente de la transición energética, tiene que aprovechar la coyuntura y vender sus productos minero-energéticos. Desde el Cerrejón, la mina de carbón de La Guajira, se presentaron algunas de las cifras de su contribución al país. En 2021 generó 1,38 billones de pesos en impuestos sobre la renta y 383 mil millones de pesos en regalías. Solo en municipios de su área de influencia y La Guajira los impuestos superaron los 39.100 millones de pesos. El 99% de quienes colaboran viven y trabajan en La Guajira. Son más de 11.000 empleos entre trabajadores directos y contratistas. Los datos del DAN indican que en el periodo de enero-marzo las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas fueron de 6.864 millones de dólares, lo que implica un aumento de 71% frente al mismo ciclo de 2021, y ese comportamiento obedeció principalmente al crecimiento de las ventas del petróleo con 4.707 millones de dólares. Lo que ha dicho Gustavo Petro de los 3 venenos, refiriéndose al carbón, al petróleo y a la coca, es la visión retórica y coloquial de algo que está plasmado en su programa o en sus planteamientos como candidato para la presidencia. ¿Por qué? Porque él allí dice que la economía colombiana es netamente extractivista, es decir, que ha crecido durante varios lustros a punta de carbón, petróleo y coca. Obviamente esas 3 dimensiones que él menciona como motores de la economía tienen una diferencia fundamental, lo veíamos en la nota, lo veíamos en los comentarios, y es que hay 2 de estas industrias que son, o 2 de estos sectores que son legales y uno que es ilegal. Sin embargo, él en su programa, cuando habla de economías extractivistas, lo que dice en últimas es que el auge de las exportaciones de estos 3 sectores lo que hace es generar una revaluación relativa del peso, y eso lo que hace es que se pierda competitividad en el resto de la economía y que no haya mayores sectores. Hasta ahí los planteamientos, mayores sectores competitivos, perdón. Hasta ahí los planteamientos de su programa de gobierno. Y cualquiera diría, claro, los lleva a la plaza pública y allí se le llena la boca con que estos son los venenos y que esto va a acabar y que no sé qué y sí sé cuánto. Pero parece que hay un poco más. ¿Por qué? Porque fuera de eso, en las mismas intervenciones, Gustavo Petro, el candidato, dijo que eran venenos el petróleo y el carbón en la medida en que generaban gases de efecto invernadero contribuyendo al cambio climático. Y hasta allí cualquiera diría que, bueno, se equivocó diciendo que eran parecidos unos sectores ilegales, un sector ilegal con 2 sectores legales, y después corrigió diciendo que esto se trataba del cambio climático. Pero en las mismas declaraciones dice 2 cosas que no se pueden soslayar. La primera, cuando dice que en el oro, en el carbón y en el petróleo se ponen unos recursos, se ponen unos barcos y unos tubos para sacar los recursos del país, llenarse de dólares y de esa manera robar, es decir, califica como robo la extracción y la exportación de estos recursos de parte de Colombia al exterior. Y en otro apartado dice que estas industrias, el carbón y el petróleo, son el régimen económico de un régimen político de la corrupción. Es decir, que los califica de sectores asociados a la corrupción. Creo yo que aquí no hay que dar lugar a equívocos. Una cosa es el análisis conceptual sobre sectores extractivistas que muchos economistas podrán estar en este momento subrayando y analizando, pero otra cosa son los apelativos de veneno que van más allá, de robo que van más allá y de corrupción que van más allá, asociándolos en el discurso de Gustavo Petro al petróleo y al carbón. Una cosa, por supuesto, que es inadmisible desde la perspectiva de la economía legal. Paula, esta tarde se habló de otra vez retomar los diálogos entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Todo por cuenta de las encuestas, porque muchos suman y restan y dicen, si se unen Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, podrían alcanzar a Federico Gutiérrez, podría ser una opción para la segunda vuelta contra Gustavo Petro, y muchos dicen, que es que si pasa segunda vuelta Rodolfo, seguramente Fico si se le va y aseguraría el triunfo, en fin. Hasta ahí vamos, hasta las 3 de la tarde, pero parece que eso quedó en nada, ¿no?
Es que esa alianza está muy difícil, bueno, por muchas razones. En primer lugar, bueno, para aclarar en qué va la situación, Sergio Fajardo en su cuenta de Twitter, de su puñoleta, publicó una foto en la que dice que él va hasta el final, que no declina a su candidatura y que va a ir hasta la primera vuelta, y si pasa segunda, pues seguramente también seguirá adelante. Pero es que esto está complicado por temas jurídicos y por temas económicos. Tenemos que recordar que Sergio Fajardo se hizo elegir como candidato único de una coalición participando en una consulta interpartidista, y eso tiene implicaciones. De su propio puño y letra, Sergio Fajardo le salió al paso a los rumores que lo acercaban a una eventual alianza con Rodolfo Hernández, el candidato que hoy aparece en tercer lugar en las encuestas. Una vez más, mi campaña, nuestra campaña, va hasta el final. Voten por la mejor propuesta, por el mejor candidato, el cambio que en Colombia nos merecemos. En primera, derrotamos a Fico, en segunda, a Petro. El rumor sobre una posible alianza entre el ingeniero y el matemático se dio luego de un acercamiento que habrían sostenido en Bogotá en días pasados y que coincidió con la correría política de Rodolfo por la zona comercial del centro de la capital colombiana. Incluso Fajardo habría llegado a consultar con integrantes de la coalición Centro Esperanza sobre las posibilidades de una adhesión a Rodolfo, pero las consecuencias jurídicas y económicas que traería el desmonte de su candidatura habrían desvanecido esa posibilidad, que sería la única carta que tendría el centro político para pasar a segunda vuelta. Bueno, y entre tanto, a 12 días de las elecciones, Rodolfo Hernández presentó los primeros 5 decretos que firmaría si llega a la presidencia. A lo largo de esos decretos presenta su plan de austeridad. El aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien viene agitando el sonajero por la Casa de Nariño, ahora presentó los 5 decretos que firmaría si se terciaría la banda presidencial de los próximos 4 años. A través de cada uno de ellos presenta su plan de austeridad, el cual tendrá 30 días para ejecutarse. En el primero de ellos, reestructuraría el Departamento Administrativo de la Presidencia, desde donde prevé suprimir 10 de las 15 consejerías, además de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el segundo, suspende de manera indefinida la operación y uso de aviones, helicópteros, vehículos y demás equipos destinados al uso del presidente y de todo el equipo de gobierno. Además, suspende el uso de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, la Hacienda de Hato-Grande, la Casa Privada de la Vicepresidencia y de la Casa de Nariño. Adicionalmente, crea el Museo de Exposición Fernando Botero, el cual funcionará en la Casa de Nariño. En el tercero, y uno de los que más controversia podría provocar, es que dejaría a los senadores y representantes sin las camionetas que les suministra el Estado. Además, según el decreto, el Ministerio de Hacienda liquidará los valores que resulten del ahorro y proyectará los respectivos contracréditos presupuestales para ser asignados al pago de los deudores del ICETES, de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. En el cuarto, acepta irrevocablemente la renuncia de todos y cada uno de los embajadores y cónsules. Restablece las relaciones con Venezuela y suprime 27 embajadas, entre las que se encuentra la de Australia, y 16 consulados, de los cuales 7 se encuentran en Venezuela y 3 en España. En el quinto y último, declara el estado de conmoción interior por 90 días. Bueno, ahí está el paquete de medidas que ha dicho Rodolfo Hernández que tomaría en sus primeras horas de gobierno. Y lo cierto es que hace más o menos 5, 6, 8 semanas, pues si él podía decir esto, decía otra cosa, casi que nadie lo estaba oyendo. ¿Por qué ahora vuelve la gente a oírlo una vez más como alguien importante dentro de la escena preelectoral? Pues porque las encuestas le dan 2 cosas que estábamos reseñando el día de ayer en este noticiero. La primera de ellas: es el único de los candidatos que va creciendo lentamente, pero va creciendo y va cerrando. ¿Por qué digo eso? Pues porque Federico Gutiérrez, si bien creció desde encuestas de antes de las consultas hasta el día de hoy, ha lucido más o menos estancado en ciertas encuestas, Gustavo Petro también y Sergio Fajardo descendiendo. Por eso Rodolfo Hernández, el único que va creciendo y va cerrando la brecha frente a Federico Gutiérrez por el segundo lugar, todavía 6 o 7 puntos de distancia, pero si en esta recta final llegara a robarle 2 puntos, que cayera Federico Gutiérrez 2 puntos y él subiera 2 puntos, quedaría dentro del margen de error según las encuestas. ¿Será que pasa o no pasa? No lo sabemos. Pero ayer también decíamos otra cosa. En las encuestas aparece como el primero cuando se le pregunta a la gente
¿Cuál sería su segunda opción si no votara por el que va a votar? Y Rodolfo Hernández se lleva la gran mayoría de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente como primera opción está votando por alguien no necesariamente que le gusta, sino en contra de alguien. Ya como segunda opción se va por alguien más y Rodolfo Hernández tiene favoritismo. Ustedes vieron la cantidad de medidas que él dice que va a tomar y ese paquete muchas veces, lo ha dicho en los debates, lo saca y dice, y si son capaces en la Corte Constitucional, que me lo tumben si es que son tan machos. Eso lo que quiere decir es que tiene un estilo claramente confrontacional, claramente pendenciero. Lo tuvo mientras fue alcalde de Bucaramanga, le pegaba a los concejales, o le pegó a un concejal, por lo menos en noticia que registramos en este noticiero. ¿Qué quiero decir con eso? Que entre un programa de gobierno que está más o menos desarticulado, tiene cosas de centroderecha, tiene cosas de centroizquierda, no es muy clara su ideología, y este tipo de actitudes pendencieras, de llanero solitario, de vengador justiciero, lo que está planteando es una opción que es muy atractiva para mucha gente, pero que si llegara a ser presidente dejaría muchos más interrogantes que certezas desde su primer día de gobierno. Vamos a ver si todo esto se queda en puras anécdotas de aquí a que vayamos a la primera vuelta. Seguimos hablando de las campañas políticas, porque hasta el embajador de Alemania en Colombia, Peter Pesaket, le agradeció a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico aclarar que su país, Alemania, no exporta huevos a Colombia. A través de su cuenta en Twitter dijo lo siguiente, ahí tienen el Twitter del embajador Peter Pesaket. Muchas gracias a @Francia Márquez por aclarar que Colombia no importa huevos de Alemania. Nosotros importamos, por ejemplo, el buen café colombiano y sus deliciosas frutas, y exportamos muchos productos industriales que ayudan a construir al país, pero huevos, tal vez los de Pascua. Seguimos. Estados Unidos anunció que aliviará algunas sanciones energéticas a Venezuela. La petrolera estadounidense Chevron ahora podrá negociar con la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Dicen los americanos que esta medida se toma por petición del gobierno interino, no por Maduro, sino por petición de Juan Guaidó y por lo que le han solicitado a los Estados Unidos la plataforma unitaria de los partidos de la oposición. Un día después de que Estados Unidos anunciara la flexibilización de una serie de restricciones a Cuba, ahora el turno fue de Venezuela, pero de forma más limitada. El gobierno de Joe Biden permitirá a Chevron, la última gran petrolera estadounidense que aún opera en el país caribeño, negociar una licencia con PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano por ahora. Además, Carlos Eric Malpica Flores, ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela y sobrino de la primera dama Cecilia Flores, sería eliminado de una lista de personas sancionadas. No se está aliviando ninguna presión al régimen, no se le va a dar ningún ingreso al régimen. Son medidas muy específicas que se están haciendo en respuesta a un pedido del gobierno interino y la plataforma unitaria. La decisión se toma con el fin de promover nuevamente el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó para superar la crisis política, económica y humanitaria en el país. En octubre del 2021, las negociaciones en México fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro. Vamos a aliviar la presión a partir de acciones, resultados ambiciosos y concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas, y solamente lo haremos de esa manera. Si hay algún tipo de atraso, de retroceso, entonces volveremos a aplicar las sanciones. Expertos explican las razones que llevaron a Estados Unidos a tomar esta decisión. Claramente Estados Unidos está tratando de generar, por medio también de este potencial acercamiento, tratar de resolver tres grandes condiciones. Primero, que Venezuela deje de ser una punta de lanza de Rusia en América Latina. Segundo, tratar de generar un conjunto importante de acciones que permitan mitigar este proceso tan complejo de la migración forzada y que termina siendo una externalidad negativa para muchas naciones, así como tratar de generar un proceso de coordinación que permita seguridad hemisférica, sobre todo por acciones de lo que se refiere a grupos armados no estatales. El hecho ocurre semanas después de que varios representantes estadounidenses viajaran a Venezuela a reunirse con Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien en las últimas horas aseguró que con el anuncio el país espera que los Estados Unidos inicie el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones. Camino que está muy lejos. Ahí aclararon los Estados Unidos que lo hacen
por lo que les pide Guaidó y la plataforma de la oposición. Bueno, reacciones en Colombia. ¿Qué dijo el presidente Duque, Paula? Pues un poco por esa línea de lo que usted estaba mencionando, Giovanni. Ha dicho el presidente Iván Duque sobre esta flexibilización, algunas sanciones contra Venezuela que anuncia el gobierno Biden, que es un triunfo de la oposición. Se retoman las conversaciones en México. Eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático. ¿Por qué? Porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab. No se lo liberaron. Alex Saab está extraditado y seguirá procesado. Pero adicionalmente lo llevó la presión internacional a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática para buscar el retorno a la democracia en ese país que ha sido lacerado por la dictadura de Nicolás Maduro. En menos de 48 horas, la administración Biden ha tomado medidas favorables frente a Cuba y frente a Venezuela, en concreto frente al régimen de Nicolás Maduro. Y parecería que están muy vinculadas las dos decisiones, pero en realidad, creo yo, obedecen a planteamientos totalmente distintos. Lo que se está relacionando con Cuba tiene que ver con retomar la política que el mismo Partido Demócrata, bajo la administración de Barack Obama, había tenido de apertura frente a Cuba. Acuérdense ustedes, las medidas abarcan tener vuelos comerciales a ciudades distintas a La Habana, flexibilizar ese límite de $1.000 en cuanto a las remesas que se pueden enviar a las familias en Cuba, y fuera de eso garantizar y facilitar, volver a retomar la idea de la reunificación de familias cubanas, de los que están en Cuba y los que están en Miami. Y eso significa esencialmente retomar esa línea de política exterior, alejarse de lo que había hecho Donald Trump y encarar la Cumbre de las Américas con una medida concreta que mostrar y que llevar a la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar en Los Ángeles, desde la perspectiva de qué hacer de parte de Washington con América Latina. En cuanto a lo de Venezuela, también seguramente se llevará frente a la Cumbre de las Américas y allá se discutirá y demás, pero la lógica es muy distinta y la habíamos reseñado en este noticiero y tiene que ver con el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania ha significado dos cosas. Una, escasez de petróleo a nivel internacional por el aumento del precio del petróleo y por las dificultades del petróleo ruso. Y dos, el hecho de que Venezuela deje de recibir ayuda de Rusia. Eso significa una oportunidad de realinderamiento tratando de impulsar la industria petrolera en Venezuela. Si fuera de eso, la oposición le pide al gobierno de Estados Unidos que le ayude con esas medidas para facilitar un nuevo diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, pues se termina haciendo moñona por completo. Esperemos que todo esto termine funcionando, la zanahoria y el garrote. 14 militares resultaron heridos, varios de ellos de gravedad. Fueron atacados por disidentes de las FARC en Vistahermosa, en el Meta. Estos militares estaban desarmados porque hacen parte de los equipos de desminado humanitario. Un grupo de hombres de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario fue atacado en Vistahermosa, departamento de Meta. El contingente, que se transportaba en un vehículo rumbo a realizar labores de desminado humanitario, de repente fue atacado con artefactos explosivos en la vereda Costa Rica. Inaceptable. Afectar la vida y la integridad de soldados de Colombia, de hijos de la patria, de colombianos que por el contrario están dedicando su tarea diaria para desminar aquellas zonas que las disidencias de la FARC o el ELN o el Clan del Golfo han sembrado para destruir la vida y la tranquilidad de las comunidades. El ataque dejó 14 militares heridos por esta acción criminal. De inmediato, unidades militares llegaron a la zona para prestar los primeros auxilios, evacuarlos del lugar y trasladarlos a un hospital cercano. De estos, 4 jóvenes fueron remitidos al Hospital Departamental de Villavicencio por presentar múltiples heridas. Uno de ellos se encuentra en ese momento en salas de cirugía en procedimiento por tener una herida toracoabdominal. Los otros 10 jóvenes fueron atendidos en el Dispensario Médico Oriente, encontrándose estables. Los responsables habrían sido miembros de grupos al margen de la ley, aún sin establecer si fueron del ELN o de las disidencias de las FARC. El personal desminador no portaba armas ni uniformes militares. Es por eso que la Procuraduría, tan pronto sucedieron los hechos, se pronunció. La Procuraduría rechaza el ataque a 12 soldados desarmados en Vistahermosa, Meta. Solicitamos a autoridades actuar con celeridad para atender a las víctimas e identificar y judicializar a los responsables.
Señaló el ejército a través de un comunicado que este atentado terrorista no solo afecta la integridad de los militares que trabajan por descontaminar el departamento de minas antipersona, sino que también ponen en grave peligro a la población civil que está expuesta a pisar este tipo de artefactos. Y la DIJÍN capturó en las últimas horas a un piloto colombiano que trabajaba para la organización delincuencial brasilera El Clan Rocha, la misma que era investigada por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado la semana pasada en la isla de Barú. En medio de una operación entre Colombia, Estados Unidos y Paraguay y de la mano de la Interpol, con ocasión del magnicidio del fiscal paraguayo especializado Marcelo Pecci, se desplegó una operación que permitió la captura de 17 extraditables requeridos por 9 países por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Entre los capturados hay 12 colombianos. Sobresale entre estas capturas la de Diego Mauricio Blanco, presunto piloto de una de las organizaciones criminales más grandes del narcotráfico de cocaína en Brasil, conocida como el Clan Rocha, la cual tiene vínculos con la estructura Primer Comando Capital de Brasil, uno de los grupos que es investigado por el homicidio del fiscal Pecci. Estas personas están siendo requeridas por diferentes países por delitos relacionados con coordinar, recibir, entregar, almacenar estupefacientes, específicamente cocaína. De igual manera por extorsión y otros delitos menores. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal blanqueaba activos del narcotráfico en Paraguay, quienes contaban con varias propiedades. En el caso de Diego Mauricio Blanco, presuntamente había participado en una red que realizó 23 vuelos con 400 kilos de cocaína, cada una para el Clan Rocha. Dentro de estas organizaciones, de las cuales fueron capturadas, hay delincuentes que pertenecían a los Brunos de Perú, al Clan Rocha de Brasil. De los delincuentes capturados dentro de ese clan, tenemos evidencia, y lo que nos ha dicho Interpol es que lavarían dineros con Paraguay. De momento, estas redadas de las autoridades se centran en llegar a las actividades de narcotráfico y lavado de activos de esta y otras organizaciones y de esta forma ir cerrando el cerco para dar con los responsables del asesinato del fiscal Pecci. Paula, usted que le tiene miedo a las turbulencias en los aviones, usted sabe que en Colombia hay al servicio de la Fuerza Aérea 2 Fokker. Sí. Esos aviones tienen más de 40 años, son viejísimos. De hecho, uno de esos aviones sirvió para transportar al Papa Juan Pablo II. Imagínese, hace muchísimo tiempo. Debe moverse poquito en una turbulencia. Esos aviones, yo he montado en esos aviones, en una turbulencia eso se siente el triple. Muy buenos y todo, pero tienen más de 40 años, están demasiado viejos. Hoy se supo o se habló de que el reemplazo de esos aviones iban a comprar unos aviones más ejecutivos. Sí, y uno de esos aviones ejecutivos era uno de los aviones que sirvió o que sirve como avión presidencial del Ecuador. ¿En qué quedó esa compra para reemplazar esos Fokker de la Fuerza Aérea? Pues en que no, porque dijo el presidente Iván Duque que durante su gobierno, que ya está por terminar, esa compra no se iba a realizar. Aquí les vamos a poner en contexto de toda esta historia que comenzó con unas declaraciones del presidente de Ecuador en un programa de televisión de su país diciendo que sí, que la venta ya estaba lista. Después le tocó salir a rectificar un poquito, a decir que no, que todavía estaban en negociaciones, pero lo último es que el presidente Duque dijo que la compra del avión en su gobierno no va. Toda una controversia provocó el rumor inicial respecto a la venta del avión ejecutivo ecuatoriano que en su momento fue usado como avión presidencial en ese país. En horas de la mañana, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, en medio del programa Encontrémonos con la Ciudadanía, confirmaba que esa aeronave, la Legacy EMB 135BJ, había sido vendida al gobierno colombiano. Yo ofrecí en campaña vender un avión presidencial. Ya lo logramos. Aquí no hay ningún error. El presidente de la República, a través de este programa, le informa al Ecuador que hemos vendido el avión Legacy Embraer brasilero, se lo hemos vendido al Estado colombiano. Minutos después, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Ramsés Rueda, señalaba que la negociación del avión aún estaba en proceso y que solo faltaba un estudio técnico para que se finiquitara el negocio. Señaló además que el ministro de Defensa ya había aprobado dicha compra. Sin embargo, minutos después, nuevamente el presidente de Ecuador salió a hablar de nuevo del tema y a través de un trino cambió su versión en la que afirmó que el proceso de venta aún estaba en proceso.
Quiero ser preciso y ratificar que el proceso de venta del avión Legacy EMB 135BJ se encuentra a cargo de @inmobiliar, quien informará los detalles de la transacción cuando ésta concluya. Minutos después de este anuncio, el presidente Iván Duque salió a hacer claridad sobre la compra del controvertido avión. Quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Pero además, el mandatario colombiano afirmó que los 2 aviones Fokker que iban a ser reemplazados por el Legacy ya terminaron su vida útil. Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea, que ya son aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto. Seguir operando más allá del tiempo prudente esos aviones puede ser exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia. El precio de la aeronave se habría pactado por $8 millones. Muchos de ustedes, nuestros televidentes, nos preguntan por qué tienen la banda de luto y por qué hoy están de negro en Redman Noticias. Todo tiene que ver con una noticia que les contábamos el día de ayer. Ayer a esta hora les estábamos contando que una avioneta que viajaba entre Mitú, Vaupés, se había desaparecido, que luego había aparecido gracias a los radares de la Fuerza Aérea y que se había confirmado que se había estrellado. El piloto, el copiloto fallecieron, pero también fallecieron 2 funcionarios de nuestra casa, de Claro Colombia. Para Fabián Cárdenas, para Freddy Trujillo, toda nuestra memoria, toda nuestro dolor por su pérdida. A sus familias, nuestras condolencias desde Claro Colombia, pues estamos con ellos, porque esa tragedia también nos tocó a nosotros. La avioneta tipo Cessna tenía como itinerario la conexión entre las ciudades de Mitú, Vaupés y Villavicencio en el Meta, pero en la tarde del lunes las autoridades de control aéreo le perdieron el rastro. La Aeronáutica Civil publicaba casi al tiempo un comunicado. Contenía la noticia que nadie quería oír. Una aeronave tipo Cessna C-182 de matrícula HK-1464 de la empresa Aral procedente de Mitú se accidentó en inmediaciones a la población de Piracuara, departamento de Vaupés. La Aeronáutica Civil dispuso la investigación correspondiente, enviando a la zona unos técnicos de la Aeronáutica Civil más los técnicos del CTI, pero hasta la fecha no han podido ingresar a la zona de donde se produjo el siniestro por el mal tiempo que reina en el territorio. Todo ocurrió lejos del mismo Mitú, casi en la frontera con Brasil. Después de horas de búsqueda, los organismos de socorro dieron con la ubicación de la aeronave. A bordo se encontraban 4 personas. El piloto Juan Sebastián Ceballos, de solo 22 años, y 3 pasajeros. Todos fallecieron, incluyendo 2 técnicos de la empresa de telecomunicaciones Claro. Ellos son Freddy Alejandro Murillo y Fabián Sleider Cárdenas. Claro Colombia expidió el siguiente comunicado. Claro Colombia y sus colaboradores lamentan el fallecimiento de nuestro técnico Fabián Cárdenas y Freddy Murillo, técnico de una empresa contratista, quienes se encontraban transportándose en la avioneta que se accidentó el lunes 16 de mayo en inmediaciones a la población de Piracuara, departamento de Vaupés. Claro Colombia está de luto. Claro Colombia ofrece sus condolencias y se solidariza con los familiares y allegados de Fabián y Freddy en este doloroso momento. En la avioneta también viajaba un soldado. Las condiciones climáticas del lugar del siniestro no eran las mejores. Estos cuerpos fueron rescatados por la comunidad indígena de Piracuara, ya están en custodia por parte del CTI, quien hizo el levantamiento de estos cuerpos correspondientes. Están esperando que se mejoren las condiciones climáticas para poder movilizar estos cuerpos desde el sitio de la comunidad indígena hacia el municipio de Mitú. Aún es prematuro determinar las causas del fatídico hecho. Fabián y Freddy Murillo siempre estarán en nuestro recuerdo, en nuestros corazones. A sus familias, nuestras condolencias en nombre del equipo periodístico de Red Más Noticias. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $111.93 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.28. El índice MSCI Colcap se redujo 0,72% a 1.506 unidades.
La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.033 pesos con 85 centavos. El euro se negocia en 4.255 pesos con 62 centavos. Las cifras son las inversiones por 120 millones de dólares que hará EasyFly en su plan de expansión con 6 nuevas aeronaves. Aumentará de 57 a 74 sus rutas y espera movilizar 2,5 millones de pasajeros este año. Muy feliz de estar hablándoles a ustedes. Bienvenida a Colombia y virtualmente. Bienvenida a Red Más Noticias y Claro Colombia. Hoy en la ventana de Red Más Noticias tenemos una edición especial. Estamos supremamente emocionados y conmovidos con un reconocimiento. La mejor chef del mundo está en Colombia y la tenemos aquí en la ventana. Abrimos esa ventanita por ahí porque ya está desde Leo Cocina atendiéndonos, Leo. Muchísimas gracias, Marco, por esta oportunidad. Es una emoción muy grande para nosotros anunciar que ahora eres la mejor chef del mundo y de Latinoamérica. ¿Cómo te llega este reconocimiento? Bueno, me llega en un buen momento porque después de la pandemia y después de haber ratificado mi concepto culinario, dejándolo enmarcado y afianzándolo muchísimo más en la cocina de la alta cocina y del lujo, que era una apuesta que todo el mundo me decía que no iba a funcionar después de la pandemia, que no iba a tener gente que viniera al restaurante. Y sabes, haberme quedado y haber defendido mi filosofía, pues me llena mucho de orgullo. ¿Qué está comiendo en estos momentos? ¿Qué está tomando ahí? Estoy tomando un brebaje. Una de mis primeras entrevistas contigo, nos diste a probar, obviamente, tu menú culinario y toda esta experiencia caribe, pero me acuerdo muchísimo que tú no querías probar de eso, sino que tú dijiste, yo me como en una coquita chiquita, 2 cucharitas de arroz blanco con carne molida. No quiero más nada. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marco? Cuando uno está ofreciendo la comida del día todos los días, repite, ya trabaja con ingredientes de la alta cocina, uno lo que piensa es llevarse un bocado a la boca de lo más simple y de esas cosas que a uno le evocan la infancia o momentos. Así que pues, si yo tuviera la oportunidad de comer todos los días arrocito con carne mechada, con carne molida, el pollito guisado o arroz con huevito y suero costeño, sería feliz. ¿Qué diría esa publicista ejecutiva hace muchos años que antes de empezar en la cocina tenías esta carrera? ¿Qué diría esa persona ahora? Yo no he cambiado mucho. Mis amigos que me conocen de toda la vida me conocen igual. Sigo siendo casi que la misma persona, un poquito más sosegada, un poquito más calmada. Yo siempre he defendido lo que quiero. En eso he sido muy constante. Pero pues no sé qué me diría, pero esas decisiones que tomé en ese momento de mi vida seguramente son el reflejo de lo que soy ahora. Estas noticias son precisamente la que hoy en Red Más Noticias nos llena de mucha esperanza. Tuviste muchos halagos, dices tú, y de verdad que añadirnos a esos halagos no nos queda de más, de verdad. Felicidades. ¿Cómo te sientes con tantos halagos? No, ¿sabes qué es lo más lindo? Hombre, ese reconocimiento que he tenido de mis colegas internacionales me ha llenado el alma, de la alegría de ellos, de algunos de aquí locales, de los medios de comunicación que han cedido sus espacios, de los cuales veníamos acostumbrados en el día a día, veníamos agotados en el día a día precisamente por esa rivalidad que existe y ese odio que existe previo a las elecciones. Creo que haber volcado la noticia a este reconocimiento es loable en los medios de comunicación, porque estas noticias nos llenan de esperanza, nos llenan de reconciliación y nos llenan de volver a creer
en ese potencial que tiene Colombia para ser reconocido ante el mundo, no solamente por la gastronomía, por el arte, por la música. Señores, esta mujer tenía razón, los brebajes, la hoja de coca, el gusano de mojojoy, todos estos ingredientes hay que sacarlos y hay que explotarlos desde nuestra nacionalidad, desde Colombia, ¿cierto, Leo? Así es. Y que sea una lección para las entidades en que no sean tan prohibitivas, sino más bien con procesos responsables y sustentables podemos hacer de todos estos ingredientes un país valioso para mostrar. De verdad que sí. Felicidades, Leo. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marquito. Aquí me uno un abrazo virtual. Un abrazo virtual, Marquito. Gracias por apoyarme siempre. Un abrazo, saludos a todos tus seguidores de La Ventana. Que son tuyos, además. Uy, orgullo colombiano, Paula, empoderamiento. Además, ¿usted ha ido a comer allá? Por supuesto que sí. He tenido el gusto, la fortuna y el placer de haber estado en los restaurantes de Leo. ¿Los pinchos los ha probado? Pinchos de cola de babilla. Wow. Es que de verdad innova de una manera impresionante con productos 100% colombianos en la cocina y por eso pues esta mujer, miren ya dónde va, la chef número 1 del mundo. Se lo ha ganado. Pues Mauro escribió un libro hablando de Leo y de su cocina. Mauro, ¿usted cómo recibe esto? Además lo escribió con una persona también muy importante, Amir Abultaif, en su época. ¿Cómo le parece, Mauro? Pues Giovanni, se trata de este libro, Vivir para Crear, Crear para Vivir, que hicimos con Amir Abultaif, quien nos debe estar viendo en este momento. Lo hicimos hace ya 8 años. Lo que escogimos fue 8 colombianos que hubieran roto los esquemas, que hubieran roto los límites, que fueran creativos, que hubieran salido del molde y hubieran sobresalido en sus propios oficios. Rodolfo Ginás, Simón Vélez, Andrés Orozco Estrada y por supuesto Leonor Espinosa. Y en esa exploración que hicimos con Amira, lo que se encuentra uno es el origen de lo que está hoy cosechando y que en esa época ya estaba cosechando pues entre las mejores chefs y mejores restaurantes de América Latina. Y lo es por 2 elementos fundamentales, creo yo. Uno de ellos, porque explora, porque está permanentemente investigando, porque no se encierra en una cocina sofisticada en una esquinita por allá en el barrio más play de Bogotá, sino que se va al territorio, se va al terreno, va y ve cómo se cocinan los distintos platos, las técnicas y se unta por completo de la cocina más popular para sacar de allí sus ideas. Pero segundo, quien la ve tan sosegada hoy en día, Leo tiene un temperamento fuerte, un temperamento de mujer berraca. Y ese temperamento fuerte, que es como un denominador de todos estos colombianos que rompen moldes y rompen esquemas, es el que permite superar esa, digámoslo, y con perdón de todos los que nos siguen, mediocridad en los que nos hundimos muchos de nosotros por no tener esa capacidad de romper moldes y romper esquemas. Ahí están las semillas de lo que es hoy y está cosechando de manera brillante como mejor chef del mundo en la categoría de mujeres. Mucha atención, como si fuera poco todos los escándalos en la cárcel La Picota, parece que hay otro escándalo. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Es cierto que acaban de incautar un camión lleno de comida fina que estaba entrando al pabellón de los extraditables? Así es, Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues es un cargamento que en los últimos días fue incautado por las autoridades del IMPEC y que solo hasta hoy tenemos conocimiento de esta información. Vamos a ver qué tenían allí. Miren, por ejemplo, cazuelas de mariscos, carne de la más fina punta de anca premium. Además, entre otras cosas, frutas, verduras, pescado de todo tipo congelado y cortado. Ahí pueden ver ustedes sierra, champiñones, salchichón, entre otras cosas. Iban en este camión tipo turbo, alcanzó a pasar 2 filtros y iba dirigido para el pabellón de extraditables. Vean, chicharrón, hasta salami español, hamburguesas de esta reconocida marca colombiana y todo esto lo tenían tapado en estas cajas. Mire, a punto de entrar al pabellón de extraditables. Miren, hasta comida preparada que iba ya envuelta en papel aluminio. Este es el video del momento de la incautación. Leche, arroz, mire, todos los víveres que no deberían entrar de esta manera. Acá está la boleta de orden de entrada de ingreso a la cárcel. Todos estos víveres que no deberían entrar de esta manera estaban siendo entrados de manera camuflada a la cárcel La Picota de Bogotá, al pabellón de extraditables.
Por lo que nos dicen nuestras fuentes, este cargamento estaba valorado en varios millones de pesos y además iba a ser vendido por varias de las personas que están detenidas dentro de este pabellón. Otro escándalo más de presuntos privilegios que estarían sucediendo en esta cárcel en La Picota, en donde ya hemos conocido otras noticias como estas. Mañana esperamos que las autoridades, tanto del IMPEC o como del Ministerio de Justicia, pues se pronuncien respecto de este nuevo hallazgo y escándalo de ingreso de comida exótica y fina al pabellón de extraditables de La Picota. Hágame el favor. Gracias, Juan Carlos, por la información. ¿Cómo le parece, Paula? No, pues es que, ¿qué dice uno? Sin palabras. El país de los absurdos, el país de los escándalos. Vamos a ver qué dice mañana el IMPEC, ¿no? No, claro, hay que tener la respuesta de por qué esto se permite. ¿Quién lo mandó y por qué estaba esa vuelta? Bueno, mañana les vamos a contar. Estén muy atentos desde nuestra primera emisión de noticias a las 6 de la mañana. Hasta mañana, Paula. Feliz noche, que descansen. Gracias por su compañía.